Que Dios los bendiga en esta noche. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 20. Y la palabra de Dios dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, cuando caminó sobre la tierra, dio muchos mensajes controversiales. Y por esto aún los fariseos se levantaban en contra de él, porque lo que Cristo decía no se parecía mucho a lo que decía la ley, aunque Cristo conocía la ley mejor que cualquiera. Y todo lo que Cristo hacía era para el cumplimiento de la ley, pero nadie entendía lo que él estaba haciendo. Nadie podía entender realmente la ley, nadie podía entender los profetas, pero solo Cristo era el que sabía y entendía todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Para muchos es controversial, y fue controversial, que Cristo fuera un hombre que dijera que él vino a servir y no a ser servido. Porque todos en el pueblo de Israel esperaban un rey, un hombre el cual se iba a levantar e iba a ir a la batalla en contra de Roma y destruir al rey romano y liberar al pueblo de Israel, y que volvieran otra vez los sacrificios y que todo volviera como era antiguamente, que la tierra fuera limpiada y que ese reino también se escuchara en los confines de la tierra. Y pensaban que iban a vivir en tiempos de paz, pero en realidad no fue así, y hoy en día continúa la guerra. Y podemos ver en esa historia que lo que siempre nosotros queremos no es realmente lo que Dios quiere, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, pero Él tiene pensamientos de bien para nosotros, que lo que Dios quiere para nosotros no es siempre lo que nosotros pensamos que está bien, que el reino de Dios no se parece en nada al reino de la tierra, que el orden de Dios no se parece en nada al orden de la tierra. El mismo Cristo dice: los gobernantes, ellos se vanaglorian en servir, en no servir y que sean ellos servidos, porque normalmente un rey era el que era servido. La gente se postraba ante los reyes, la gente servía a los reyes, y hoy en día aún continúa esto.
La gente quiere postrarse ante aquellos ricos, ante aquellos magnates, ante aquellas personas que tienen mucho dinero. Pero Cristo dijo, yo vine a servir. Y ahora la pregunta es, ¿tú qué quieres ser? ¿Un servidor o una persona que quiere que lo sirvan? ¿Tú quieres servir a Cristo? ¿Tú quieres servir a otras personas? ¿Tú quieres dar la vida también como Cristo la dio? No igualmente porque Él nos dio salvación, pero sí damos nuestra vida, damos todo de nosotros para salvación de otras personas, hablándoles de Cristo, llevándoles el mensaje y hablándoles de las buenas noticias, de las buenas nuevas que dice la palabra, del evangelio que da salvación. No nosotros darle salvación a otros, es predicar para que Cristo entre en la vida de ellos y sean salvos. Pero yo te pregunto hoy, ¿tú quieres predicar, servir a Dios o quieres ser servido? O tal vez vas a la iglesia porque anhelas un ministerio. Y como anhelas un ministerio, quieres un liderazgo. Y cuando tú tengas ese liderazgo, vas a querer que todo el mundo te sirva a ti. O vas a mejor a servir. Porque Cristo fue el mejor líder y fue el mejor maestro. Pero Cristo servía a sus discípulos. Cristo servía a la gente. La palabra dice que donde Cristo iba, Él iba haciendo bienes, iba liberando, iba sanando, iba proclamando esa palabra de salvación, iba dando sermones, iba hablando a través de parábolas. Aún Él hablaba a los fariseos, pero los fariseos nunca entendieron. Él siempre hablaba, pero como Él lo decía, el que tenga oídos entienda y escuche lo que estoy hablando. Pero no todos podían entender lo que Él hablaba, no todos podían entender lo que Él decía. Pero nos damos cuenta que aquella persona que el pueblo de Israel pensaba que iba a ser un hombre de guerra, que iba a ser un hombre que iba a atacar a Roma, se convierte o es un hombre humilde. Y se representa como aquel hombre humilde y aquel hombre de amor, que empieza a decir que hay que amar al prójimo, que empieza a decir que hay que servir a los demás, que empieza a mostrar que aquel que es como un niño es el que entrará al reino de los cielos, que aquel que perdona, que aquel que ama a su prójimo como a sí mismo. Empieza a enseñar cosas que iban en contra de lo que ellos pensaban que iba a ser el Mesías. Y tal vez para muchos el vivir ahora también están viviendo de acuerdo a lo que ellos piensan, pero no están viviendo de acuerdo al reino de Dios y cómo es Dios. Y muchos pensando y diciendo conocer a Dios, pero en realidad no conocen su voluntad. En realidad no saben hacia dónde van. En realidad están pidiéndole a Dios cosas como las pidió la madre de ellos, la madre de Santiago y la madre de Juan. Tal vez están pidiendo lugares de honor, tal vez están pidiendo cosas materiales de lujo que Dios no le interesa darte. Déjame decirte que a Dios le interesa lo principal, que es lo espiritual, que es su reino. Y cuando su reino está en tu vida, ahí es donde empiezan a venir las añadiduras a tu vida. Cuando tú entiendes que el reino es primero, el reino se encarga de ti. Cuando tú entiendes que el reino va por encima de todo, el reino se encarga de proveerte tus necesidades. Pero tú tienes que entender que nosotros no podemos pensar como piensa el mundo. Nosotros no podemos pensar como piensan los ricos de la tierra, los presidentes, los reyes. Nosotros tenemos que pensar como piensa Cristo.
Nosotros tenemos que dejar que Cristo renueve nuestra mente para poder entender y empezar a vivir. Como Pablo decía, me sé contentar cuando hay y cuando no hay, en la abundancia y en la escasez. Él se contentaba en todo, porque su mente fue renovada. Si podemos mirar, Pablo fue uno por hablar así, de los más grandes teólogos que existía, pero él aún dijo, esto lo considero como por basura para poder conocer a Cristo, para que Cristo pueda vivir en mí, para que Cristo pueda hacer la obra en mí, lo considero por basura. El que más conocía la ley, el que más se podía llamar un sabio, pero con una sabiduría humana, decidió botar su sabiduría humana para obtener la sabiduría de Dios. Decidió soltar un puesto entre los grandes de la tierra, que se hacían llamar los grandes de la tierra, los más sabios. Decidió soltar eso por servir a Cristo, por pasar cárceles, por pasar momentos de prueba, por pasar momentos de hambre, por pasar momentos de látigo, de azote. Pablo prefirió soltar toda su vida para entregar su vida a Cristo, porque él entendió que él no iba por una posición alta, él iba por una posición de hombre humilde. Por eso Pablo decía, es que cuando yo llego a un lugar, yo me bajo y yo empiezo a hablarles a ellos de acuerdo a cómo son. Él entendía que no se podía predicar con palabras muy elocuentes al que no era elocuente, pero al que era sabio y elocuente le hablaba con sabiduría y elocuencia. Él entendía que él tenía que hablar de acuerdo a donde estaba. Si él eran gentiles, hablaba como gentil. Si era judío, hablaba como judío. Y tú tienes que entender que tú no puedes anhelar puestos grandes hasta que no comprendas la humildad, hasta que no entiendas el orden, hasta que no comprendas el reino, hasta que no sepas cuáles son los pensamientos de Dios para tu vida. Porque normalmente ahorita todo el mundo está anhelando posiciones, ahorita todo el mundo está anhelando reconocimiento, ahorita todo el mundo quiere que lo miren, ahorita todo el mundo quiere que lo estén siguiendo, ahorita todo el mundo quiere el reconocimiento, que lo conozcan en las naciones, que se le abran las puertas, y ellos tratan de decir que habla con tal para que se me abra una puerta, pero en esto no consiste. Como dijo Cristo, esto no es mío, esto le corresponde al Padre, y el Padre ya tiene elegidos quienes van a estar ahí. Así que si Dios tiene un puesto elegido para ti, Él te lo va a dar. Pero no estés corriendo tras un puesto. Corre tras la humildad, corre tras el servicio. Dios nunca te pondrá en un puesto de honor si tú no sirves. Si tú no aprendes a servir, déjame decirte que tú no estás haciendo nada para el reino. Si tú no aprendes el servicio, tú nunca llegarás a ser nadie en el reino de Dios, porque el reino de Dios es servicio. Si tú piensas que todo el mundo tiene que servirte, si tú piensas que las cosas de la tierra son iguales a las del reino, déjame decirte que no conoces el reino de Dios, no conoces a Dios, no conoces el orden de Dios, no conoces cómo Dios obra, no conoces cómo Dios se mueve, no conoces absolutamente la voluntad de Dios, porque tú lo único que estás conociendo es la voluntad de la tierra, el orden de la tierra, cómo se mueve la tierra, pero Dios no se mueve igual a la tierra. Lo que es de Dios es diferente a lo de la tierra. Es como la economía del cielo es muy diferente a la economía de la tierra. Porque cuando en la tierra se dice que hay escasez, es donde Dios dice que hay bendición. Cuando en la tierra se dice que no hay nada, es donde Dios dice hay todo. Cuando en la tierra se dice
que todo está mal es donde Dios dice que todo está bien. Cuando en la tierra se dice que así no se hacen las cosas, es donde Dios dice que así sí se hacen. Cuando en la tierra se dice que hay un desorden, es cuando Dios dice que hay un orden, porque nosotros no entendemos lo que viene de Dios y a veces no podemos entender el reino de Él. A veces no podemos entender la voluntad de Dios, pero lo único que nos queda es obedecer aunque no entendemos. Lo único que nos queda es hacer la voluntad de Él y lo que Él nos habla, aunque no entendemos, aunque no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo. Pero el reino de Dios se basa en una locura que Él nos manda a hacer, que Él nos dice, haz esto, pero Dios, es que lo que yo voy a hacer va a ser motivo de crítica. Y Dios te dice, no importa que sea motivo de crítica, porque lo que yo estoy haciendo contigo es algo grande. No importa que tú no lo entiendas, no importa ni que nadie lo entienda. Lo importante es que eso va a tener una recompensa, que eso va a tener un fruto, que eso te va a llevar al cumplimiento de mi promesa, te dice Dios. Porque no vivimos para el hombre, no vivimos para agradar a nadie, vivimos para agradar solamente a Dios. Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Nosotros no estamos en esta tierra para hacer lo que nosotros queramos. Nosotros estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Tú no naciste en esta tierra y solo para hacer riqueza. Tú no naciste en esta tierra solo para hacer lo que a ti se te dé la gana. Tú naciste en esta tierra para vivir para Dios. Y si tú no estás viviendo para Dios, y tú estás haciendo todo para ti, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo en esta tierra, porque en la tierra no se puede perder el tiempo haciendo lo que tú quieras. En la tierra se hace lo que Dios dice que hagas. Dios te mandó a esta tierra no para hacer lo que tú quieres. Dios te mandó a esta tierra para hacer lo que Él quiere. Estos dos hombres con su madre querían tener posiciones grandes en el reino de Dios. Pero Jesucristo prácticamente les dice es que ustedes no pueden tener posiciones grandes en el reino si ustedes no sirven en la tierra. Si ustedes no se hacen pequeños en la tierra, nunca van a tener posiciones grandes en el cielo. Pero es que lo que yo estoy viendo en la iglesia en este tiempo es que todo el mundo está corriendo tras posiciones grandes. Todo el mundo está corriendo tras lo grande de la tierra. Pero Dios nos decía que corriéramos tras lo pequeño de la tierra. Que nos hiciéramos pequeños. Que nos hiciéramos siervos. Que empezáramos a servir los unos a los otros. Que no nos consideráramos más grandes que los otros, sino que consideráramos que los otros son más grandes que nosotros. Esto lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué la iglesia ahora está corriendo? ¿Por qué la iglesia está corriendo tras posiciones grandes cuando Dios ha dicho que tenemos que ser siervos? Y hoy te invito a reflexionar. ¿Qué es lo que tú estás escogiendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para Dios? ¿Cuál es la parte que tú quieres? ¿La parte grande o la parte pequeña? Pero si tú escoges la parte pequeña en la tierra, será una gran parte en el cielo. Pero si tú escoges una gran parte en la tierra, no tendrás nada en el cielo, porque aún la palabra también dice que tú no puedes acumular tesoros en la tierra, que mejoras los tesoros en el cielo. También dice la palabra que donde está el tesoro, allí está el corazón. ¿Y dónde está tu tesoro? ¿Está en el cielo o está en la tierra? Tú vas a hacer tesoro donde el orín lo daña, donde el ladrón se lo roba, donde el óxido lo daña. ¿O qué vas a hacer? ¿O vas a hacer el tesoro en el cielo? Y cuando llegues al cielo vas a obtener todo lo que tú recogiste y la recompensa de lo que hiciste en la tierra. ¿Qué quieres? ¿La humildad o el orgullo? ¿La humildad o la grandeza? ¿Ser elogiado o ser un siervo? ¿Qué escoges? Cristo escogió servir a los demás. Cristo escogió no ser servido y Él servir a los demás. Y hoy está sentado a la diestra del Padre porque entregó la vida. Y hoy por causa de que Él entregó su vida, hoy somos salvos.
por causa de esto, de que Él sirvió. En la cruz, Él sirvió entregando su vida, sirvió a nosotros para que hoy podamos ser salvos. Entonces, tú vas a seguir el paso de Cristo, vas a servir a otros para que puedan llegar a la salvación, para que puedan conocer de Cristo, o vas a querer puestos grandes para que te sirvan a ti y nunca lograr tú el propósito de Dios sobre esta tierra. Reflexiona y piensa cuál es la decisión que vas a tomar, la grande o la pequeña. Pero la pequeña en la tierra se hará grande en el cielo y tu recompensa será grande. Pero si tú quieres todo lo grande de la tierra, nunca obtendrás nada en el reino de Dios. Déjame decirte que hay una decisión que tienes que tomar: lo grande o lo pequeño, ser grande o ser un siervo. ¿Qué escoges tú? Eso queda bajo tu criterio y bajo tu decisión. Espero el Espíritu te guíe a tomar la mejor decisión para que Dios haga cosas grandes contigo en esta tierra. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos mañana.